En este video vamos a resolver algunas integrales por el método de sustitución de variables. Así, por ejemplo, tenemos en claro que la integral del coseno de x es el seno de x más una constante. Recuerden que esto no es una sola función, sino es una familia de funciones tales que la derivada de esta función f es el integrando. La derivada de el seno de x es el coseno de x más 0. Y esto que obtuvimos acá es nada más y nada menos que el integrando. De esta manera es como resolvemos nuestras integrales o antiderivadas. Pero ¿qué ocurre si en vez de tener el coseno de x tuviéramos el coseno de 3x? Evidentemente, la fórmula seno de 3x no alcanzaría porque su derivada no sería exactamente el coseno de 3x. Lo que vamos a hacer aquí es un cambio de variables. Hay que elegir una variable y eso no queda claro del todo, pero podemos probar. Por ejemplo, si llamáramos u, por supuesto, u de x, a 3x, estaríamos haciendo una sustitución de variables, pero el diferencial de x está mostrando que lo que hay acá es la derivada de una función respecto de x. Así que vamos a necesitar un diferencial de u. Y el diferencial de u es u', o la derivada de u, que es 3 por el diferencial de x. O sea que no solo hay que cambiar de variable, sino hay que cambiar respectivamente el diferencial, porque el diferencial está mostrando que la expresión que está acá es la derivada respecto de x de una función que estamos buscando. De modo que a su vez aquí podemos escribir que el diferencial de u dividido 3 es igual al diferencial de x. Si venimos a la integral original, vamos a escribir entonces coseno de la variable u, recuerden que u igualmente depende de x, por el diferencial de u dividido 3. Y de ese modo hemos sustituido tanto 3x como el diferencial. Y la integral que nos queda ahora es una integral completamente de variable u y que podemos resolver fácilmente. Así que vamos a resolver esta integral que nos ha quedado aquí más abajo. Así que la integral del coseno de u, diferencial u, este 3 que está aquí abajo podemos sacarlo fuera de la integral por una propiedad de linealidad, 1/3 del coseno de u. Y ahora integramos, y la integral del coseno de u es el seno de u. Le vamos a sumar una constante. Pero la integral que estamos tratando de resolver, recuerden que era una integral de variable x. Así que vamos a devolverle al resultado la variable x que corresponde. Así que aquí vamos a poner igual 1/3 del seno de 3x más una constante. Y este es el resultado. Para verificar si está bien o no está bien, supónganse que esta función la llamamos esta es una familia de funciones que la llamamos f. Su derivada f' debería ser el integrando. 1/3 de la derivada del seno de 3x, que es el coseno de 3x, regla de la cadena, multiplicado por 3 más 0. Evidentemente está bien resuelta. Esta es una verificación de lo que hicimos para integrar. Vamos a resolver ahora la integral del seno cuadrado de x diferencial x.
Vamos a utilizar en este caso una identidad trigonométrica para resolver la integral. El seno cuadrado de x se puede expresar como 1 menos el coseno del doble ángulo dividido 2. De manera que la integral del seno cuadrado de x la vamos a expresar como 1 menos el coseno de 2x sobre 2. Ustedes pueden verificar esta identidad aparte. Lo que voy a hacer es aplicar las propiedades de linealidad y luego sustitución a esta integral que tengo acá. Entonces, lo que hemos hecho acá es una identidad que nos permite solucionar la integral. Bien, vamos a aplicar a esta integral que está aquí, vamos a aplicarle las propiedades de linealidad. O sea, vamos a hacer la integral de un medio menos un medio de la integral del coseno de 2x diferencial x. La primera integral que está allí es una integral inmediata. La integral de un medio es un medio de x más una constante. Vamos a poner una constante al final del resultado de todas las integrales, así que vamos a esperar eso. Y aquí tenemos un medio de la integral del coseno de 2x. Bueno, ya vimos anteriormente cómo se resuelve la integral de este tipo. Lo único que hay que hacer es buscar la sustitución, que en este caso vamos a tomar u igual a 2x. El diferencial de u es 2 veces el diferencial de x. Y con esta sustitución de variables vamos a poder resolver la integral que nos quedó acá. Entonces, en un cálculo auxiliar vamos a resolver la integral que nos quedó. Coseno de u, en vez de coseno 2x vamos a poner coseno de u, y en vez de poner diferencial de x vamos a poner diferencial de u dividido 2. Esto es un medio de la integral del coseno de u diferencial u. Un medio de seno de u más una constante. Vamos a llevar este resultado a nuestra integral original. Entonces, vamos a escribir a partir de aquí, sigo aquí y pongo un medio de x menos un medio por un medio del seno de u, pero u es 2x, como ustedes pueden ver acá, así que pongo seno de 2x más una constante. Y así hemos obtenido el resultado. El seno del doble ángulo se puede reemplazar por una expresión equivalente, pero nosotros lo vamos a dejar así porque es una buena forma de obtener un resultado. Por supuesto, pueden multiplicar un medio por un medio y les quedará un cuarto. Y ese es el resultado de la familia de primitivas cuya derivada es la función seno cuadrado de x. Vamos a hacer ahora una integral por sustitución de la forma e elevado a la a por x, que son integrales que aparecen comúnmente. A es una constante, es un número real cualquiera, y vamos a hacer la integral. Sabemos nosotros que la integral de e a la x, evidentemente es e a la x, más siempre una constante, porque lo que buscamos son todas las funciones cuya derivada sea e a la x. Esto no es una única función, sino es una familia de primitivas. Esto lo sabemos perfectamente y lo guardamos este resultado. Pero no tenemos e a la x, sino tenemos e a la ax. Y como todos se pueden imaginar, la sustitución viene por el lado de u igual a a por x. Diferenciamos, y esto es a,
que es la derivada de a por x, por el diferencial de x. De modo que en esta integral que está acá, voy a escribir integral de e a la u, y en vez de diferencial de x voy a escribir diferencial de u dividido a. Como a es una constante, por propiedad de linealidad saco la a en el denominador y me queda la integral de e a la u, diferencial de u, y esto es 1 sobre a, y utilizando el resultado este que está aquí, voy a utilizar esto y me queda e a la u más una constante. No se olviden de llevar el resultado a la variable original. Entonces el resultado en la variable original es 1 dividido a por e a la u, que es ax, más una constante. Y así obtuvimos la integral, que es la familia de primitivas, cuya derivada es e a la x. Y ya que hemos presentado este resultado, pensemos en el siguiente planteo. Queremos hallar una función f de x tal que su derivada f' de x sea igual a e a la a x. Y además f de 0 valga 1. Tenemos que buscar una función tal que su derivada sea e a la ax. Nosotros vimos anteriormente que hay no una función, sino una familia de funciones cuya derivada es e a la ax, y esto se puede ver en el resultado que acabamos de hacer. Nosotros hemos encontrado una función que la podemos llamar f de x, de la forma 1 sobre a por e a la ax más c, tal que si yo la derivo, f' me da lo pedido. Ustedes derivan y por regla de la cadena les queda e a la ax. O sea que no hay una función, sino hay una familia de funciones, porque acá hay en juego una constante, entonces hay una familia de funciones que cumple con la condición dada. Pero tenemos otra condición, que es que f de 0 tiene que valer 1. Entonces, ¿cuáles de todas estas funciones que están acá cumplen con la condición que f de 0 vale 1? Eso es lo que se denomina una condición de contorno o una condición inicial. Así que vamos a calcular eso. Calculemos f de 0, y eso es 1 sobre a por e elevado a la 0 más c. Y esto tiene que valer 1. E a la 0 es 1, por 1 sobre a es 1 sobre a, entonces c es 1 menos 1 dividido a, lo que es lo mismo a menos 1 dividido a. Quiere decir que la función que estamos buscando es una sola, es única, y esa función que estamos buscando es una función que tiene la forma 1 sobre a por e a la ax más a menos 1 dividido a. Entonces ahora no tenemos como resultado de la integral con condiciones iniciales, esta es la condición inicial, esta que estoy marcando acá, con condiciones iniciales ya no es más una familia de funciones, sino que ahora es una función con una determinada característica y es única. Seguimos con nuestras integrales por sustitución. Les presento la siguiente integral, que es de la forma 2x más 1 por e a la x cuadrado más x.
Las integrales no son fáciles de identificar por qué método resolverlo. Algunas aceptan más de un método. Por lo general, los métodos son excluyentes, aunque a veces en algunas integrales se van combinando. A veces hay que aplicar un método, luego otro, y luego se regresa, o así. Acá es bastante sencillo ver que si uno tomara como variable u igual a x cuadrado más x y la diferenciara, la derivada es 2x más 1 por el diferencial de x. Y entonces hemos visto que dentro de la propia integral aparece la derivada de esta parte que está aquí. De modo que yo voy a marcar, y todo esto que estoy marcando acá, esto, ustedes pueden ver que es el diferencial de u. Además pueden ver que esta parte que está acá es u. De modo que es muy sencillo expresar esta integral de la forma e elevado a la u por diferencial de u. Y así la integral tomó una forma muy sencilla que se resuelve en forma inmediata. La vamos a escribir aquí abajo y entonces la integral se resuelve como e a la u más una constante. Y lo que nos queda ahora es expresar esto en términos de la variable x. O sea, e elevado a la x cuadrado más x, que es u, más una constante. Si ustedes hacen la derivada de esta familia de funciones, van a obtener el integrando. Vamos a resolver esta integral del logaritmo natural de x dividido x. Podemos tomar como sustitución de variables u igual al logaritmo natural de x. Si diferenciamos u, nos va a quedar la derivada del logaritmo por el diferencial de x. Y ahora está bastante claro que esta integral se resuelve fácilmente pensando que 1 sobre x diferencial de x es el diferencial de u y que el logaritmo natural de x es el diferencial, es u, perdón. Así que vamos a escribir esto de la siguiente manera. Vamos a escribir la integral de u diferencial de u. Y esta integral es u cuadrado dividido 2 más una constante. Vamos a escribir entonces esto en términos de x. U cuadrado sería el logaritmo de x al cuadrado, se pone aquí, dividido 2, si quieren pueden poner un medio, más una constante. Vamos a resolver ahora la integral de 5x cuadrado sobre 10x al cubo más 15. Si ustedes quieren, este 5 que está multiplicando aquí, podemos sacarlo fuera de la integral o no. Eso es decisión que ustedes pueden tomar. Este 10 no lo podemos sacar porque no está multiplicando a todo el denominador, sino que está multiplicando a un término solamente. Pero sí podemos sacar ese 5 fuera de la integral. Y nos queda entonces x cuadrado dividido 10x cubo más 15. Y ahora busquemos una sustitución adecuada para resolver nuestra integral. Vamos a llamar u a la expresión 10x al cubo más 15. Vamos a diferenciar, y la diferencial es la derivada, que es 30x al cuadrado más 0. Así que voy a poner 30x al cuadrado diferencial x. Fíjense que podemos asociar perfectamente esto que tenemos aquí, x cuadrado diferencial de x es esto que está aquí, y lo podemos escribir como diferencial de u dividido 30. Así que esta expresión que está aquí
es el diferencial de u dividido 30. Por otro lado, también se puede ver fácilmente que este denominador que está aquí es u. Bueno, y entonces con esas sustituciones adecuadas vamos a escribir nuestra integral nuevamente, pero en términos de nuestro cambio de variables. Tenemos 5, estamos siguiendo esta integral que está acá. Tenemos 5 y tenemos la integral. Fíjense que x cuadrado diferencial de x era diferencial de u sobre 30 y en el denominador teníamos u. Así que vamos a escribirlo como 1 sobre u diferencial de u dividido 30. Este 30 que está en el denominador también lo voy a sacar como 1 dividido 30. Así que voy a escribir aquí 5 por 1 sobre 30, o sea 5 dividido 30 por la integral de 1 sobre u diferencial de u. Y voy a escribir entonces 5 dividido 30 como un sexto, y en vez de escribir logaritmo de u, yo voy a escribir logaritmo del valor absoluto de u más c, como primitiva más general de 1 sobre u. La derivada del logaritmo de u es 1 sobre u, pero la derivada del valor absoluto del logaritmo del valor absoluto de u también es 1 sobre u. Así que yo elijo trabajar con el valor absoluto. Voy a escribir ahora esta integral en términos de x para cerrar este ejercicio. Entonces vamos a escribir nuestra integral como un sexto del logaritmo natural del valor absoluto de 10x cubo más 15. Más una constante. Si quisieras aplicar alguna propiedad del logaritmo, dejar esto expresado como el logaritmo natural de la raíz sexta del valor absoluto de 10x al cubo más 15 más una constante. Pero bueno, una vez que uno llega al resultado, que podría ser bien este, es suficiente. Vamos a resolver una última integral. Les propongo trabajar con esta integral, que es la integral de 1 sobre la raíz de 1 menos 25x cuadrado diferencial de x. Hay una integral bastante parecida a esta que más o menos manejamos, que es la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado diferencial de x, y sabemos que las funciones cuya derivada está expresado por esto que está acá es la función o las funciones de la forma arcoseno de x más c. Es muy importante tener en mente o una tabla a mano donde uno pueda saber a priori a qué se parecen las integrales que vamos a calcular. Entonces uno ve la estructura de la integral que tiene que resolver, que es esta que está acá, y dice, bueno, esto se parece a, por ejemplo, esto que está acá. Pero evidentemente no es exactamente igual, y si yo reemplazo por esta fórmula directamente, voy a tener problemas. Pero haciendo un cambio de variables adecuado, podríamos resolver la situación. Uno podría comparar esto que está acá con esto que está acá. Entonces, si uno llamara, por ejemplo, de u cuadrado a 25x al cuadrado, entonces ahí podría llegar a resolver esa situación. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, si u cuadrado es 25x cuadrado, significa que u sería 5x. Pero si u es 5x, entonces significa que el diferencial de u
es 5 por el diferencial de x. Veamos si esta sustitución nos cae bien. Vamos a la integral y escribiríamos entonces 1 dividido la raíz cuadrada de 1 menos 25x cuadrado. 25x cuadrado sería u elevado al cuadrado. Pero el diferencial de x sería el diferencial de u dividido 5. Así que vamos a poner diferencial de u dividido 5. Este 5 que está dividiendo lo sacamos fuera de la integral como 1/5 de la integral de 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado diferencial de u. Y esta integral evidentemente es la misma que esta que está acá, pero con variable u, así que vamos a escribir 1/5 del arco seno de la variable u más una constante. Y ahora lo que tenemos que hacer es regresar a la variable original. Así que regresemos a la variable original. Y en la variable original, entonces vamos a escribir 1/5 del arco seno de 5x más c. Y así obtuvimos, por sustitución de variables, el resultado de nuestra integral. Si quieren verificarlo, derivan esta expresión que está acá y ya está. Por último, quería dejarles una especie de advertencia cuando uno utiliza algún método de integración y cambia de variables. Ustedes saben que cuando resuelven una integral definida, calculan la función primitiva o las funciones primitivas. En este caso, por ejemplo, sería e a la x más una constante, y aplican la regla de Barrow, o sea que hacen e elevado a la 1 más c y le restan e elevado a la 0 más c. El resultado de esto será e a la 1e, la c se cancela, por eso suelen no escribirla, menos e a la 0 que es 1. Hasta allí todo normal, y esto es algo que acostumbramos a resolver. Hay que tener cuidado si uno utiliza una sustitución de variable de la forma, por ejemplo, u igual a 3x, diferencial de u igual 3 diferencial x. La integral esta que está aquí se transformará en la integral de e a la u, diferencial de u dividido 3. Pero atenti, porque acá hay un tema, que es que uno suele confundir los límites de integración. Esto es el límite inferior de la integral de variable x. Quiere decir que acá x tomó el valor 0 y acá x tomó el 1. Pero acá nosotros no vamos a poner x, sino que vamos a trabajar con nuestra nueva variable que es u. Si x es 0, ¿cuánto vale u? 3 por 0, 0. Si x es 1, ¿cuánto vale u en el límite superior de la integral? 3 por 1, 3. Entonces, atención, porque la integral modifica sus límites de integración y habrá que escribir 1/3 de la integral entre 0 y 3 de e elevado a la u diferencial de u. Y así podemos integrar perfectamente y nos quedará 1/3 de e a la u, porque ustedes saben que la integral de e a la u es e a la u, entre 0 y 3. Fíjense que yo no volví a la variable original, me mantuve en la sustitución. Y esto perfectamente es 1/3 e al cubo menos e a la 0. Y este es el resultado sin necesidad de volver a la variable x. Si vuelven a la variable x, los límites de integración entonces son el 0 y el 1. Si cambian de variable, está mal poner aquí un 0 y acá un 1 porque hemos cambiado de variable. Y estos son
los límites inferior y superior de la variable original.